Hechos capítulo 7. Defensa de Esteban. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto, y él contestó: Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que se fuera a vivir a Harán, y le dijo: Deja tu tierra y a tus parientes, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Harán. Después murió su padre, y Dios trajo a Abraham a esta tierra, donde ustedes viven ahora. Pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner un pie. Pero sí le prometió que se la daría, para que después de su muerte fuera de sus descendientes, aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años. Pero también le dijo Dios: Yo castigaré a la nación que los haga esclavos, y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar. En su pacto, Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por esto, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y éste hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Pero Dios, que estaba con José, lo libró de todas sus aflicciones, le dio sabiduría y le hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Hubo entonces hambre y mucha aflicción en todo Egipto y en Canaán, y nuestros antepasados no tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó allá a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue el primer viaje que hicieron. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón supo de qué raza era José. Más tarde, José ordenó que su padre Jacob y toda su familia, que eran 75 personas, fueran llevados a Egipto. De ese modo, Jacob se fue a vivir a Egipto y allí murió. Y allí murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero a los hijos de Hamor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso. Y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados, los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño que agradó a Dios, y sus padres lo criaron en su casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esa manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos. A la edad de 40 años, Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Y es que Moisés pensaba que sus hermanos los israelitas se darían cuenta de que por medio de él Dios iba a libertarlos. Pero ellos no se dieron cuenta. Al día siguiente, Moisés encontró a 2 israelitas que se estaban peleando y, queriendo ponerlos en paz, les dijo: Ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo: ¿Quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos.
40 años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía: Yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo, que está en Egipto. Los he oído quejarse y he bajado para librarlos. Por lo tanto, ven, que te voy a enviar a Egipto. Aunque ellos habían despreciado a Moisés y le habían dicho: ¿Quién te nombró jefe y juez?, Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados y quien hizo milagros y señales durante 40 años en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas: Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Fue también Moisés quien estuvo en la asamblea de Israel en el desierto, y con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados, y él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón: Haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro, mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por eso Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo, pues así está escrito en el libro de los profetas: Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro, más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del pacto, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esta tienda en herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo, cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos, a los que Dios arrojó de delante de ellos. Así fue hasta los días de David. El rey David encontró favor delante de Dios y quiso construir un lugar donde viviera la descendencia de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios, aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Como dijo el profeta: El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso, si yo mismo hice todas estas cosas? Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes, que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Muerte de Esteban. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los que le acusaban dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Capítulo 8. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Una de las cosas que me resalta aquí es que después de la muerte, la muerte de Esteban fue un gran suceso, obviamente algo triste, algo terrible, pero saben, a consecuencia de esto, como dice la palabra, inició una gran persecución y muchos se dispersaron, a excepción de los apóstoles. Pero a consecuencia de la muerte de Esteban ocurrió algo grandísimo porque después de la persecución la gente pues obviamente fue a otros lugares y así fue como la palabra empezó a predicarse en otras partes fuera de Jerusalén. Saulo persigue a la iglesia. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Anuncio del Evangelio en Samaria. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban el mensaje de salvación por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían: «Este es a quien llaman el gran poder de Dios». Y le hacían caso, porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en las buenas noticias que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó, y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo: «Denme también a mí ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo». Entonces Pedro le contestó: «Que tu dinero se condene contigo, porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo, porque delante de Dios tu corazón no es recto. Abandona esta maldad tuya y ruega a Dios, que tal vez te perdonará el haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso». Simón contestó: «Oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho». Después de dar testimonio y de comunicar la palabra de Dios, los apóstoles anunciaron las buenas noticias en muchas de las aldeas de Samaria y regresaron a Jerusalén. Felipe y el funcionario etíope. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén, a Gaza. Este camino pasa por el desierto». Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios.
iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: «Ve y acércate a ese carro». Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: «¿Entiende usted lo que está leyendo?». El etíope le contestó: «¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique?». Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: «Fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco abrió él la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra». El funcionario etíope le preguntó a Felipe: «Dígame, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: «Aquí hay agua, ¿no podría ser yo bautizado?». Entonces mandó parar el carro, y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando las buenas noticias hasta llegar a Cesarea. Capítulo 9. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz le contestó: «Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer». Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: «Ananías». Él contestó: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo». Al oír esto, Ananías dijo: «Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa». Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas, y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas, y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Saulo predica en Damasco.
Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Saulo escapa de los judíos. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de salida de la ciudad para matarlo, pero los creyentes lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Así se escapó. Saulo en Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor había hablado, y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y, con la ayuda del Espíritu Santo, iba aumentando en número. Me gusta lo que dice aquí, que es con la ayuda del Espíritu Santo que las iglesias crecen. No es por las prédicas, no es por las enseñanzas, no es porque alguien hable muy bonito o predique muy bonito, sino que es por obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de aquella persona inconversa, es allí cuando esa persona decide convertirse. Por eso es que es tan importante no solamente orar por las iglesias, orar por los líderes, también orar por los pastores, por los ancianos de nuestras congregaciones, y también orar por esas personas inconversas que están allí, y también orar para que el Espíritu Santo venga y haga su obra en cada uno de nosotros, al igual que en los que no han creído todavía. Curación de Eneas. Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Resurrección de Dorcas. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Por aquellos días Dorcas se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron 2 hombres a decirle: venga usted a Jope sin demora. Y Pedro se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al cuarto donde estaba el cuerpo, y todas las viudas le rodearon llorando y le mostraron los vestidos y túnicas que Dorcas había hecho cuando aún vivía. Pedro los hizo salir a todos y se arrodilló y oró. Luego, mirando a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se sentó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas y la presentó viva. Esto se supo en toda la ciudad de Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó varios días en la ciudad, en casa de un curtidor que se llamaba Simón.